¿Qué tipo de trabajo se realizó a partir de lo cual se construye en primera persona? Mira, hicimos la selección de 6 casos, entre desapariciones y ejecuciones, cometidas, pues, a lo largo de esta gran época de graves violaciones a derechos humanos. Estamos hablando desde época de Felipe Calderón hasta época de Andrés Manuel López Obrador en México. Fue una selección que hicimos a partir de casos que los que estábamos involucrados en la investigación de una manera u otra ya seguíamos. Hicimos esta selección justo para dar un panorama, primero, de la antigüedad de estos casos en el país en esta nueva época. Segundo, de la diversidad de víctimas que puede haber. Tercero, de cómo se distribuyen a lo largo del país, a lo largo y ancho del país y que no es exclusivo de una región. Y finalmente, para poder llamar la atención de la ciudadanía, que es un asunto de humanidad y no es un asunto de política o de políticos. Hicimos esta selección y una vez hecha la selección regresamos otra vez a actualizar la información y a entrevistar directamente a los sobrevivientes, a las familias de estos casos, justo para poder mostrar no solamente los datos duros, sino también mostrar cómo las personas viven en carne propia estas graves violaciones a derechos humanos. Una vez que Por terminamos el trabajo y la selección, David Gaitán, que es el escritor, los volvió obras de teatro en forma de monólogos, y esto se le presentó nuevamente a las familias para ver su opinión. Ahí se hicieron todavía muchos ajustes, discutimos un poco el enfoque sobre las obras. Hubo grandes y pequeñas modificaciones en cada una de ellas y finalmente quedaron estas 6 que posteriormente Mauricio montó ya en la dirección para presentarse en este caso como un recital. em, ¿Cuáles son estas 6 historias? Claro, son cada una de ellas diferentes, pero ¿cómo acercarnos a estas 6 historias? ¿Qué tipo de situaciones vivieron estas personas que ahora las, has convertido, pues, en este en esta escenificación teatral? Cuéntanos de esto. Son 6 casos, Carmen, los casos de Claudio Ruchurtu, de Gerson Quevedo, de Jennifer Robles, del Heaven, de Nitza Paola Alvarado, de una de las migrantes asesinadas en San Fernando, y el caso de Samir Flores. Efectivamente, 6 casos que se vuelven una especie de botón de muestra, como nos decía Michael, a lo largo de una historia reciente, atroz en México. Y creo que de las cosas importantes de este proyecto es que de alguna manera viaja del universo periodístico al universo, vamos a llamarle teatral, artístico, como le queramos llamar, con una búsqueda muy concreta. Hay una sensación de que estos casos, como los que menciono, que conforman este recital, se vuelven de repente estadísticas ominosas, atroces, que uno ya no quiere ver, que uno ya no quiere escuchar, porque son tantos, porque son todos, porque son muchos. Y lo que queremos hacer a través del teatro, porque finalmente eso es lo que hace el teatro, es regresar el viaje emocional, el viaje humano que contienen cada una de estas tragedias personales de las víctimas y de quienes las sobreviven, al espacio, digamos, del ritual humano que es el teatro, donde hay personas en vivo, viéndose en vivo, y que tiene esta profunda capacidad de conectar con nuestro corazón a través de la identificación, a través del reflejo del ser humano. Ese ritual teatral con este material lo que quiere o lo que quisiera es visibilizar y recordar y sobre todo honrar y hacer y dar tributo a estas personas. Al final construir esto es muy delicado porque efectivamente estamos en un viaje híbrido, ¿no? A medio camino entre la realidad y el universo, digamos, de la representación teatral. Entonces requiere, por una parte, un enorme rigor en la parte periodística y en la parte de investigación que se cumplió con creces, y después en la parte ya de traducción a la dramaturgia, pues un enorme rigor, sobre todo con los datos, pero también mucho riesgo y mucha garra
para que estas 6 piezas teatrales tengan una identidad teatral que conecte con el público y que se pueda leer y sobre todo que se personalice, que se vuelva, como el título lo dice, algo en primera persona. Y creo que se logró. Creo que el trabajo de David Gaitán, que es un dramaturgo de excepción, es poderosísimo y que lo que nos entregó en términos de textos teatrales nos permitió a mí, al equipo de actores excepcional con el que contamos, llevar a cabo lo que yo llamo un recital escénico. Me parecía que la forma más respetuosa y sobre todo más rigurosa de presentar esto no era con una gran producción teatral, sino básicamente un programa más parecido a un recital de música que tiene música en vivo. De hecho, tiene un pianista en vivo que de alguna forma le va dando continuidad y sobre todo reposo y espacio de reflexión y de tributo a la sintaxis escénica, pues era la mejor manera de transmitir en el formato, digamos, de espectáculo, si es que se le puede llamar de esta manera. No me encanta la palabra, la verdad, No.